lugar y los que nos están mirando por medio de las redes sociales, que el Señor les bendiga ricamente. Busquemos en nuestras Biblias en 1 de Samuel capítulo 23 versículo número 14. 1 de Samuel capítulo 23 versículo número 14. Vamos a leer este hermoso versículo y lo vamos a leer en el nombre precioso y hermoso de Cristo Jesús, y dice: y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Puede tomar su lugar, no parando de glorificar el nombre precioso y hermoso de Cristo Jesús. En esta tarde, hermanos y hermanas, el tema para esta tarde es: los planes de Dios son imparables, es decir, no se puede parar o detener. Los planes de Dios son imparables. Lo que parece ser una relación muy especial entre Saúl y David no duró mucho tiempo, hermanos. Ya usted conoce, a causa de la desobediencia de Saúl, Dios buscó a otro rey y lo encontró, y Samuel ungió al joven David. Tan pronto como el Espíritu de Dios dejó a Saúl, acuérdense que un espíritu maligno se apoderó de él. Ya que el espíritu maligno atormentaba a Saúl, sus criados buscaron a un músico para darle consuelo a su amo. ¿Se acuerdan quién fue ese músico, hermanos? Ese músico fue el joven David, quien halló gracia ante el rey Saúl. Tan especial fue este encuentro de Saúl y David que la Biblia dice que Saúl amó mucho a David y lo hizo su paje de arma. Y desde que David derrotó a Goliat, Saúl no dejó a David regresar a su casa y lo hizo parte de su ejército. Donde estoy dando una ilustración acerca de David y Saúl. La relación entre Saúl y David cambió drásticamente cuando las mujeres de todas las ciudades de Israel los recibieron con una celebración tan especial. ¿Se acuerdan que las mujeres estaban cantando y diciendo: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? Y desde entonces, acuérdense, Saúl ya no miraba a David con buenos ojos, porque temía que David le iba a quitar el reino. Pero en realidad, hermanos y hermanas, David sí iba a reemplazar a Saúl, pero no era idea de David, sino plan de Dios, era idea de Dios. Entonces eso es, verdad, muy especial. Entonces esto no era el plan de David, como les dije, tal como creía Saúl, sino era el plan del Señor. Y acuérdense el tema: y los planes de Dios son imparables, es decir, no se puede parar o detener. Aunque era el plan de Dios, David no lo tuvo fácil, hermanos. Usted conoce la historia, ya que leímos que Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no permitió que cayera en sus manos. Para que se entienda mejor, aunque estemos en los planes de Dios, eso no quiere decir que el camino vaya a ser fácil. Eso es lo que quiero que usted capte en esta tarde. Aunque sí estemos en la voluntad de Dios, en los planes de Dios como los tuvo David, no significa que va a ser fácil, porque mira lo que le sucedió a David. Como leímos, Saúl lo buscaba todos los días, dice, y David tuvo que escaparse muchas veces de un lado a otro con 600 hombres que estaban a su lado. Entonces eso no era fácil. Ciertamente David estaba en el plan de Dios. La Biblia narra muchas de las veces que David era muy prudente, no solamente delante del pueblo de Israel, sino delante de los enemigos. Él hallaba gracia delante de todos. Entonces David se portaba muy prudente, estaba en la voluntad de Dios, pero no significa que eso era fácil para él. Parece que no, pero siempre va a haber un Saúl detrás de nosotros. Escuche eso: y el tuyo podría ser diferente al mío. Parece que no, pero así es. Me refiero a los obstáculos que hacen la vida más difícil,
pero son como un fuego detrás de nosotros, empujándonos a caminar y a veces nos hacen correr. Recuerda que David no podía estar tranquilo ni por un momento, ya que Saúl lo buscaba todos los días. Yo quiero que tenga eso en su mente. ¿Qué obligaba a David y a sus 600 hombres a moverse constantemente? ¿Qué los obligaba, hermanos, de moverse de un lado a otro? El peligro de morir a manos de Saúl y de sus 3000 hombres. Oye, mira, quiero que ponga eso en su mente, que mire esto como un video, ¿verdad? David y sus 600 se movían de un lado a otro porque sus vidas corrían a peligro de manos de Saúl y de sus 3000 hombres. Entonces, como les repito, parece que no, pero siempre vamos a tener un Saúl detrás de nosotros, que Dios va a usar para que caminemos, para que nos movamos, para que no nos relajemos. ¿Cómo la ve usted? Muy hermoso trabaja los planes de Dios. Eso ayudó a David y a sus hombres para que no se relajaran, hermanos. Eso era como un fuego que Dios usó para que David y sus hombres estuvieran en acción. Y eso es hermoso, ¿verdad? Parece algo negativo, y sí lo es, porque no era fácil para David, ¿verdad? Saúl quería matarlo, pero usted mire que mientras David estaba ocupado, él era prudente, hermanos. Entonces, como les repito, siempre todos nosotros vamos a tener a un Saúl detrás de nosotros. Y ese Saúl nos va a hacer la vida más difícil. Así como Saúl le hizo a David la vida difícil, así va a haber un obstáculo, un problema, quizás un ser humano que Dios va a usar para que sea como un fuego detrás de nosotros, para que no nos relajemos, para que sigamos caminando, y a veces hasta vamos a correr como lo hizo David. En una ocasión los hombres tuvieron que moverse rápido porque Saúl ya lo estaba rodeando. Tuvieron que moverse rápidamente, y a veces así vamos a sentir ese Saúl detrás de nosotros, como que el peligro está cerca, como que nos está rodeando. Pero miren, esto ayudó bastante a David. Eso hizo que David se acercara más a Dios, que le clamara más a Dios, y por ello David fue prudente. Yo quiero pensar que esto era muy importante para Dios, para que David se manteniera prudente y cerca a él. Él estaba en la cueva de Adulam, y allí estaba haciéndole una fiesta hermosa al Señor. Qué interesante, cómo es que un hombre en una cueva está dándole gloria a Dios, le está dando una fiesta tan hermosa. Mira, ¿qué sería si Saúl no estuviera detrás de él y todo fuera fácil en el palacio? Yo no sé si David lo iba a buscar de la misma manera en el palacio como David lo buscó en la cueva de Adulam. Mira qué especial es que Dios siempre tenga un Saúl detrás de nosotros, donde sentimos que estamos en una cueva, y ahí es donde le damos la gloria al Señor. Puede ser una enfermedad, como les digo, puede ser un ser humano en esta tierra, puede ser cualquier cosa que te haga la vida difícil, pero Dios la usa como un fuego para que te muevas, para que corras, para que no te relajes, para que sigas adelante. Qué hermoso es esto, porque Dios él pudiera matar a David en cualquier a Saúl, perdón, en cualquier momento, ¿verdad? Él es poderoso, él lo pudiera quitar en cualquier momento, pero lo dejó por un buen rato para que persiguiera a su ungido, el próximo rey de Israel. Quizás ese fue su proceso para moldearlo, para que cuando ya tuviera ese puesto fuera un David diferente, un David ya preparado para el puesto de rey. Fue lo que Dios usó para preparar al joven David. Y yo no sé cuál es su Saúl de usted, hermanos y hermanas, ¿verdad? Yo no lo sé, pero denle gloria a Dios, porque eso es para bien de nosotros, porque estamos leyendo que los planes de Dios son imparables, no se puede parar, no se puede detener, ¿verdad? Entonces Saúl pensaba que iba a matar a David, pero como era plan de Dios que David iba a ser rey algún día, nada iba a frenar ese plan de Dios, nada, ni Saúl. Por ello Dios no dejó que Saúl matara
a David, pero sí lo usó para hacer un fuego, para ayudar a David. Entonces, si Dios tiene un plan en su vida, ¿saben qué? Ni los obstáculos, ni ese Saúl que lo persigue todos los días, ni esa enfermedad que le molesta todos los días, eso no va a frenar el plan de Dios. Al contrario, eso está usando Dios para ayudarlo a llevarlo, para cumplir su propósito en su vida. Dios tiene algo para usted por delante y Él quiere prepararlo, y Él va a usar a Saúl detrás de nosotros para que no nos relajemos, porque cuando estamos sintiendo el peligro, cuando estamos sintiendo el dolor, cuando estamos sintiendo aquello molestándonos, como que nos acerca más a Dios, ¿no es cierto, hermanos? Eso nos ayuda a no relajarnos, pero los planes de Dios se van a cumplir. Entonces, si Dios no quiere que usted se muera y por ahí tiene una enfermedad, pues no se va a morir, hermano, hermana, no se va a morir. Si Dios no quiere, ¿verdad?, que ese Saúl que lo está persiguiendo lo mate a usted, no lo va a matar. Esa enfermedad no lo va a matar, ese problema no lo va a matar. Nomás va a estar ahí para empujarle a usted, para seguir adelante, para seguir buscando al Señor, porque Dios va a cumplir sus planes, así como Él cumplió su plan en la vida de David. Y no importó que Saúl tenía 3,000 hombres y David solamente tenía 600 hombres. No importó, eso no importó, porque Dios dijo: mi plan es de que David va a ser el próximo rey, pero voy a usar a Saúl para mi propósito también. Voy a usarlo para moldear a mi siervo David, para cuando sea rey ya va a estar muy listo, ya va a estar, ¿verdad?, diferente, ya va a ser David diferente, ¿verdad? Ya va a tener un poquito de experiencia. Entonces, hermanos y hermanas, ¿verdad? Si es plan de Dios de que usted tiene que seguir viviendo, tiene Dios más propósitos en su vida, tiene Dios algo por ahí en su obra para usted, esas cosas, esos Saúles detrás de usted no los va a hacer retroceder, nos debería que empujar más, ¿verdad, hermanos? Es lo que hizo con David. No lo hizo retroceder, lo hizo correr, lo empujaba para que se moviera. Muévete, muévete, porque ahí viene Saúl. Córrele, córrele, porque te están rodeando. Y vemos los salmos, como como David clama a Dios, porque su vida estaba en peligro. Eso lo ayudó a acercarse al Señor. Entonces, ¿verdad? Si estamos en los planes de Dios, ¿verdad?, no va a ser fácil, pero tampoco esas cosas, esos obstáculos no nos van a destruir, hermanos. Si es plan de Dios, no nos va a destruir, nos va a hacer bien, nos va a ayudar, y es suficiente para ser como David en una cueva. Yo no sé si había animalitos ahí, pero él y los animalitos solamente le hicieron una fiesta hermosa al Señor. Eso es muy especial. Usted y yo vamos a tener que ser lo mismo. Cuanto Saúl esté detrás de nosotros, cuanto los obstáculos, los problemas, ahí es donde vamos a mostrarle a Dios: mira, Señor, mi vida corre peligro, tengo este dolor, tengo este problema, pero así te voy a hacer una fiesta muy gloriosa, pero así voy a seguir adelante, pero así te voy a dar la gloria, la honra y la alabanza. Y Dios usa aquello para acercarnos, para motivarnos, hermanos, porque si algo llama la atención al ser humano es el dolor. Si algo le llama la atención al hombre, a la mujer, es cuando hay un dolorcito. Dios nos mira muy relajados, Dios nos mira en un lugarcito y no estamos caminando, no estamos corriendo. Dice Dios: ahí viene Saúl, ponte a correr. Ponte a correr, hijo, ponte a correr, hija. Ahí viene Saúl detrás de ti. Corre, camina hacia adelante. Eso, como les digo, no nos tiene que hacer retroceder, nos tiene que ayudar a caminar hacia adelante, hacia Dios, como lo hizo David. ¿Cuánto pueden dar un gloria a Dios en esta hermosa tarde? Denle esa ofrenda de palma con todo su corazón. Y quizás te preguntes: pero David estaba en el plan de Dios,
Por supuesto que sí, hermanos. Casi siempre leemos que David le pide permiso a Dios para salir y para entrar, y Dios siempre le respondía. Dios siempre pedía permiso, David siempre pedía permiso a Dios antes de salir en alguna batalla, y Dios le decía: sal, te voy a dar la victoria, y salía y Dios le daba la victoria. David estaba en los planes de Dios, ¿verdad? Sin embargo, también podemos sacar la lección de que esto ayudó a David a acercarse más a Dios, debido a que siempre corría peligro durante el tiempo del rey Saúl. Por ejemplo, miremos Salmo 57, hermanos, nada más el versículo 1 para darnos una idea. Era cuando David huía de Saúl y se escondió en esa cueva que le dije, Adulam. Salmo 57, versículo número 1, nada más para darnos una idea, dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. En este capítulo vemos cómo David se refugiaba en Dios cuando Saúl lo perseguía. Así pues, no es fácil formar parte de los planes de Dios, pero los peligros también nos ayudan a seguir buscando la presencia de Dios. Y lo más especial es, hermanos, que los planes de Dios son imparables. No se puede parar, no se puede detener. Por ello les digo, si algo está sucediendo en su vida, algo que le hace la vida imposible, si es plan de Dios de que eso no te va a matar, de que eso no te va a destruir, no te va a matar, no te va a destruir, te debería motivar, te debería que ayudar. Si tu vida está en peligro como estaba la vida de David, él se movía de una cueva a otra, se movía de una montaña a otra, corría, se movía. Y así también nosotros, cuando sentimos que aquello nos está persiguiendo, que aquello es difícil, no debemos que estar relajados, ¿verdad? Tenemos que movernos, caminar hacia Dios, seguir hacia adelante. Es lo que Dios quiere hacer con ese fueguito detrás de nosotros, para que sigamos hacia adelante. Porque lo más triste es que un obstáculo que nos hace la vida difícil, que nos deje ahí derrumbados, que nos detengamos y no hagamos nada. Eso es lo más triste, hermanos, ¿verdad? Vemos el ejemplo de David. Él no se detenía. Él, ¿verdad? Físicamente su vida estaba en peligro. Saúl lo quería matar y él sentía el peligro y se tenía que mover. Así nosotros tenemos que movernos, tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscar su presencia, tenemos que alabarlo, tenemos que glorificarlo, tenemos que correr hacia Dios. Mi vida está en peligro, Saúl me está persiguiendo, voy a ir a buscar su presencia, voy a ir al servicio, voy a alabarle, voy a glorificarle, voy a levantar mis manos y le voy a dar la gloria, la honra y la alabanza. Eso nos debería que motivar, pero es lo contrario de lo que sucede con los seres humanos. Cuando algo viene a su vida, se detienen, como que se ponen allí y no se puede mover y dicen: eso está difícil, mejor voy a llorar, mejor me voy a quedar aquí, derramar mis lágrimas, ¿verdad? Me siento triste, me siento mal. No, eso no hizo David. Él no podía relajarse. Venía Saúl y sus 3,000 hombres. Él no tenía ese lujo, y también nosotros no tenemos ese lujo de relajarnos. Tenemos que buscar el poder de Dios, tenemos que buscar su presencia, tenemos que decir: voy a correr hacia mi Dios, porque mi vida corre peligro, porque está algo difícil y Dios me va a dar la victoria. Dicho y hecho, Dios siempre le dio la victoria a David cuando ya lo tenían rodeado y ya lo iba a agarrar Saúl. Dios hizo algo que hizo a Saúl retroceder. Dios hizo que los filisteos empezaran a molestar a Israel y le dieron noticias a Saúl. Le dijeron: mira, nos están molestando los filisteos. Y se fue Saúl y no capturó a David en esa ocasión, ¿verdad? Dios nomás permite para que sintamos ese fueguito, pero no va a dejar que ese Saúl nos agarre. Si es su voluntad de Dios, no va a dejar que esa enfermedad te mate. Si es voluntad de Dios, no va a dejar eso obstáculo que te destruya,
quizás lo va a dejar que sientas como que está aquí cerquitas, pero luego Dios va a hacer lo que tiene que hacer y glorificar su nombre en nuestra vida. ¿No es cierto, hermanos? Muchas de las veces hemos pensado que algo por ahí nos iba a tumbar, ¿no es cierto, hermanos? Un dolor tan terrible, algo tan feo por allí físicamente, o yo no sé, un problema que causaba mucho estrés, y cuanto más sentías que el estrés te estaba ganando, como que Dios hizo algo y Saúl se detuvo y se fue. Bueno, eso le pasó a David. Cuanto ya estaba cerca Saúl y sus 3,000 hombres, Dios lo quita de allí y David es liberado. Mira qué tremendo. Los planes de Dios son imparables, no se van a detener, no se van a frenar. Dios dijo: David va a ser, úngelo, le dijo a Samuel, lo ungió, ese va a ser el rey y no importa, ese es mi plan y se va a cumplir. Pero en el proceso voy a poner a un Saúl para que lo ayude también, para que le dé forma también, porque tampoco iba a poner a David nada más así como rey, lo tenía que formar. Y no es cierto que Dios siempre nos está formando, hermanos, con su palabra, con una lucha, con una prueba, como que nos está moldeando. Dios tiene un puesto para nosotros, pero no nos va a dar ese puesto así de la nada, nos va a preparar. Imagínense más si vamos a hacer vida pública. Dios quiere preparar nuestro carácter, ¿verdad? Si Dios le va a dar un puesto muy especial por ahí, pero Dios va a preparar a usted para que cuando Dios le dé ese puesto, usted esté listo, lista para la gloria de su nombre. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Acuérdense que Saúl buscaba a David todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Acuérdense que leímos: Saúl no pudo matar a David porque Dios había planeado que David fuera rey. No estaba en los planes de Dios que David muriera por mano de Saúl. Mira qué tan especial. También vamos a ver otro ejemplo muy especial, hermanos. Isaías 14:27. Vamos a ver otro ejemplo tan hermoso. Isaías 14:27. Vamos a leerlo. Isaías 14:27 dice: porque el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Esto se refiere a los planes de Dios sobre Asiria. Usted puede leer esto en Isaías 37, Segundo de Reyes 19, Segundo de Crónicas 32. Lo que Dios determinó en Isaías 14 lo cumplió en las referencias que ya les di. Quiero ver por lo menos 2 versículos para confirmar lo que Dios ya tenía planeado para Asiria. Por ello quiero invitarlos en Isaías 37:26, nada más para confirmar lo que le estoy diciendo. Isaías 37:26, que esto habla contra Asiria. Veamos Isaías 37:26. Dice: ¿no has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice, que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado, y ahora lo he hecho venir? Y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Estas son algunas de las palabras que Dios habló contra Asiria por medio del profeta Isaías, quien se las transmitió al rey Ezequías, rey de Judá. Y aquí Dios le dice al rey de Asiria que fue Dios mismo que permitió que Asiria fuera poderosa. Fue el plan de Dios, fue la idea de Dios. Asiria no fue poderosa porque era muy ágil. Asiria no fue poderosa porque ellos tenían, ¿verdad?, mucha agilidad, o porque eran fuertes, por decirlo así. Asiria fue poderosa porque Dios así lo quiso, así lo planeó. Y en ese tiempo se dice, ¿verdad?, por medio de la historia, dice que Asiria fue el primera nación terrorista, hermanos, que ellos eran crueles
¿verdad? Capturaban una ciudad por ahí, eran crueles, eran tremendo Asiria. Pero ¿saben qué? Dios usó a Asiria como un instrumento para disciplinar a su pueblo, porque su pueblo estaba en rebeldía. Entonces aún Asiria, tan poderosa, nadie podía contra ella. Aún Asiria fue plan de Dios, fue idea de Dios que fuera como vara en las manos de Dios para darle a su pueblo, para darle a las naciones que no eran recto delante de su presencia. ¿Cómo ve usted eso? Aún Asiria fue usada de parte de Dios, y aquí estamos viendo, porque lo que Dios ha planeado desde tiempos antiguos, Él lo cumplirá, porque sus planes son imparables. También vamos a leer Segundo de Crónicas 32:21. Segundo de Crónicas 32:21 sigue hablando de Siria. Aquí vamos a ver algo tan especial. Segundo de Crónicas 32:21. ¿Lo tienen, hermanos? Y el Señor envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey. ¿De quién, hermanos? De Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Asiria, la nación, el imperio más terrible de aquel entonces. No había otro imperio tan tremendo, tan poderoso, que le tenían miedo. Y mira lo que Dios, era su plan, que fuera poderosa, que fuera vara para los otros pueblos, aún para su propio pueblo. Las 10 tribus de Israel, Asiria las capturó, a las 10 tribus de Israel, porque era plan de Dios para usarlo como vara. Pero llegó su fin también, y eso fue plan de Dios. Ezequías, ¿verdad? Tenía miedo. La poderosa Asiria, tremenda, todos hablan de ella, nadie se escapa de ella. Y Ezequías, rey de Judá, pequeñita, contra un ejército tan tremendo. Y mira lo que Dios, por medio del profeta Isaías, le dice al rey Ezequías: no te preocupes, esto fue mi plan, esto fue mi idea, pero no te va a capturar. ¿Sabes qué? Para más especial, no van a ustedes pelear, y yo les voy a dar uno. Y murieron 185,000 soldados de Asiria en un día. Se durmieron en la mañana, 185,000 soldados de Asiria muertos. Se asusta el rey de Asiria y se va para Nínive, y ahí es donde va el templo de su Dios, y lo matan sus propios hijos. Lo que Dios ha ideado, lo que Dios ha planeado desde tiempos antiguos, nadie lo va a frenar. Dios lo va a cumplir. Lo hizo con un pastorcito llamado David, un jovencito. Cumplió su plan: vas a ser rey, y fue rey. Cumplió su plan con Asiria: vas a ser mi vara por un tiempo, vas a ser poderosa, vas a dominar por un tiempo, pero va a llegar tu fin también. Dicho y hecho. Lo hizo con una nación, y acuérdense que también lo hizo con el rey Nabucodonosor. Por medio de Daniel le dijo que Dios te va a convertir en una bestia. Dios te va a humillar hasta que reconozcas que Él es soberano. Dicho y hecho, lo cumplió. Dios convirtió al rey Nabucodonosor en una bestia, hasta que el rey reconoció que el Señor es soberano. Lo que Dios dice lo va a cumplir. Y usted va a decir: hermano, ok, está bien, los planes de Dios son imparables, no se pueden frenar, no se pueden parar. ¿Y qué es esto con nosotros? Bueno, si Dios tiene plan con usted, conmigo, como les digo, ese Saúl que nos persigue, ese ejército tan grande como Asiria, aunque venga contra nosotros, no va a poder, si es plan de Dios. Y mira qué tremendo. Ezequías no usó sus soldados. Dice la Biblia que el ángel del Señor hirió a 185,000 de Asiria. No levantaron ni, podemos decir, ni arma los soldados de Ezequías. Solamente clamaron a Dios, solamente se humillaron. Mira qué tremendo.
Entonces, hermanos, si es plan de Dios de que vengan contra nosotros miles y miles de problemas, miles y miles de enemigos, un Saúl detrás de nosotros persiguiéndonos, si Dios dice esto no te va a matar, esto no te va a matar, pero lo voy a usar para algo, pero esto te va a ayudar, entonces se va a cumplir los planes del Señor. Y yo no sé, hermanos, ¿verdad? Que usted está pensando, que tiene en su corazoncito, quizás algo lo está persiguiendo, algo ahí en su mente que le da estrés, que le preocupa mucho. Si es plan de Dios, eso no te va a matar. Ese Saúl no te va a capturar. Esos enemigos que te rodean, como rodearon a Judá, no los van a capturar. La historia dice que Asiria capturó bastante pueblo, menos a Judá. El único que no pudo capturar era a Judá. Qué tremendo. Y Judá era pequeño comparado con el, ¿verdad?, con el ejército de Asiria. Era poderoso, eran crueles cuando ellos capturaban a la gente, hermanos, los atormentaban. Ellos eran crueles con la gente, pero Dios, su plan era que no iba a capturar a Judá. ¿Por qué? Porque Dios dice: por amor a mí y mi siervo David, no te va a hacer nada a Siria. ¿Por qué? Porque de ahí iba a venir el linaje de Jesús. Era plan de Dios. No, ese linaje tenía que seguir adelante para que naciera Jesús en el Nuevo Testamento. Y si Dios tiene un plan en tu vida, si por medio de ti Dios quiere alcanzar almas, si por medio de ti Dios quiere usarte en un puesto en su obra, si por medio de ti Dios quiere hacer algo especial en esta tierra, nada te va a frenar, nada va a frenar los planes de Dios. No se asuste cuando algo viene en su vida, cuando viene un Saúl detrás de usted. No se asuste cuando se amontonen los enemigos y los rodee a usted. No se asuste. Si es plan de Dios de que no te van a hacer daño, no te van a hacer daño. Y lo más especial, hermanos, que mira, los expertos que estudian la historia, ellos no pueden ver esto sino como un milagro. Estoy hablando de la gente secular. Dicen: ¿cómo es posible? Estudiamos que los asirios eran poderosos. ¿Y cómo le hizo que este pueblito Judá, este tribu, cómo le hicieron? ¿Verdad? Y ellos no pueden captar la idea de que fue un milagro, hermanos. Como dice la Biblia, que el ángel del Señor hirió a 185,000. Se durmieron y cuando se levantaron, puros muertos. 185,000 muertos, hermanos. Mira, eso es lo que hace Dios para nosotros. Él mueve los cielos porque es su plan de que usted siga adelante, porque es su plan de Dios de usar tu vida para su propósito. No te asustes, no tengas miedo, esfuérzate y siga hacia adelante, como le dijo el Señor a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente, que tienes un Dios que ni vas a tener que levantar la uña. Hay veces solamente le vas a clamar. ¿Y qué pasaron con tus enemigos? Te levantas en la mañana y ya no están esos obstáculos. Oye, ¿qué pasó con tu Saúl? Yo no sé, me estaba rodeando el día de anoche, tenía un dolor en mi cuerpo, en mi cabeza, tenía esta preocupación en mi mente. ¿Y qué pasó? Me levanté con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese es poder de Dios, ese es el propósito de Dios, ese es nuestro Dios tan poderoso. Pero mira qué hermoso es el Señor. Él usa estas cosas para ayudarnos, para moldearnos, para motivarnos. Como les digo, hermanos, esto hizo que Ezequías y el pueblo se humillaran, hermanos. Esto hizo que se humillaran de una manera tremenda, porque ellos sabían la reputación de los asirios. Ellos sabían: no, ¿qué vamos a hacer con estos? Eran muchos los asirios, hermanos. Si hemos escuchado que son tremendos, que atormentan a la gente, que quién sabe qué le hacen y que los cuelgan y quién sabe qué tanto, son como terroristas estos asirios. No les quedó otra sino de clamarle al Señor. Y eso es lo que Dios muchas de las veces quiere de nosotros. Cuando viene un dolor, cuando viene un obstáculo, Él quiere que digamos: Señor, mira, tú eres mi única esperanza.
Oye, Señor, tú eres mi doctor, tú eres mi sanador. No tengo de otra, yo no tengo, ¿cómo voy a salir de esta? Tú eres el único que me puede cuidar, el único que me puede ayudar, el único que me puede responder. Tú eres el único que me puede dar la victoria. Y qué hermoso cuando llegamos a depender de Dios 100%. Cuando dejamos de depender en otras cosas, en nuestras agilidades, en nuestras capacidades. Cuando dejamos de depender en nuestros recursos humanos. Cuando decimos, Señor, aquí no hay recursos humanos, aquí no hay ayuda humana que me pueda ayudar, solamente tú eres mi ayuda. Y es donde Dios nos quiere llevar, porque no es cierto que a veces hay que ser sinceros, hay que ser honestos como seres humanos. A veces confiamos en los recursos humanos, ¿no es cierto, hermanos? Se dicen que Estados Unidos, porque hay muchos recursos, a veces vamos al doctor en vez de clamarle a Dios, ¿no es cierto? Hay mucha medicina y es barata la medicina, ¿no es cierto? Una pastilla de Tylenol, ¿cuánto le sale, hermanos? Yo no sé. Ya tiene tiempo que no compro Tylenol. 9, 10 dólares, 5 dólares. Y si agarra el generic brand, como dicen, hasta más barato. Entonces muy fácil de agarrar el Tylenol y se me va mi dolor de cabeza. Mira cómo nos ha hecho este país, hermanos. Y Dios dice, pues aquí estoy. Yo quiero que te humilles, que me clames para que te dé una victoria, pero tú vas con tu Tylenol, tú vas con tu doctor, tú llamas a tus recursos humanos, pero Dios quiere que nos acerquemos más a Él, hermanos. Por ello qué hermoso es el Señor que usa un Saúl por allí. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo también era perseguido por un aguijón? ¿Y quién era ese aguijón, hermanos, según la Biblia? Mensajero de Satanás. Eso no suena bonito, pero Dios usa aún los mensajeros de Satanás para que nos ayude. Y eso era para ayudar al apóstol Pablo, para que no se enalteciera por las revelaciones que Dios le dio. Mira qué tremendo. Dios aún va a usar ese Saúl detrás de nosotros para mantenernos humildes, para que no nos hagamos orgullosos. Dios va a usar por ahí un problema para que nos mantengamos humildes y sencillos delante de su presencia, porque a veces, hermanos, verdad, venimos aquí y quizás no sentimos ni la presencia de Dios y dice, ya sé lo que va a hacer que mi hija se humille para que se acerque más a mí, porque como que está muy relajada. Voy a poner un Saúl para que la persiga, voy a poner un Saúl para que la corretee hacia la presencia de Dios. Y por ello es bonito, hermanos, darle la gloria a Dios. Yo a veces he venido con algo, un dolor físico. Yo le digo, Señor, no lo quites, y esto me va a ayudar este día, porque voy a subir el púlpito, voy a ministrar. No lo quites, Señor, quizás esto me va a mantener humilde, esto me va a ayudar para que te sirva mejor en el púlpito. No quites este dolor de cabeza, si es tu voluntad que lo tenga. Y qué curioso, uno se sube, empieza a ministrar, ¿y cuál dolor de cabeza? Dios lo usa. Dios lo usa para ayudarnos, hermanos, para servirle mejor a Él. Pero no se le olviden el tema. Verá, los planes de Dios son imparables. O sea, si Dios, su plan es para que usted viva y siga adelante, usted va a seguir viva y hacia adelante. Y no, esos problemas no los van a matar. Ese estrés no lo va a matar. Dios lo va a usar para el bien de nuestras vidas, porque dice la Biblia que a los que aman a Dios, ¿qué, hermanos? Todas las cosas nos ayudan para bien. Usted va a decir, ¿a poco Saúl ayudó para bien a David? Pues sí, pero Dios lo mantuvo allí. ¿A poco el mensajero de Satanás ayudó al apóstol Pablo? Pues sí, para mantenerse humilde, para que no se enalteciera porque él tenía más revelación que otros hermanos. Mira qué hermoso es Dios que nos cuida, ¿verdad, hermanos? Oh, porque Él conoce los seres humanos, hermano. Él nos conoce nuestro levantar y nuestro acostar, hermanos. Y muchas de las veces queremos obtener esa gloria. No le queremos dar gloria a Dios. Y Él quiere que siempre le demos a Él, solamente a Él, la gloria. No que le diga, mi Tylenol me ayudó. No era mi doctor. No era porque esto, o era porque soy muy ágil, o es porque no. Hay que siempre dar la gloria al Señor, hermanos, ¿verdad? Por ello les digo que si usted en este día está pasando por algo,
Un Saúl lo está persiguiendo. Los asirios los están rodeando. Si es plan de Dios de que eso no te va a matar, pero te va a ayudar, Dios se va a glorificar en tu vida. Dios se va a glorificar por medio de ese dolor. Dios se va a glorificar por medio de los enemigos asirios detrás de nosotros que nos están rodeando. Dios va a hacer algo muy especial. ¿Y qué es lo que quiere el Señor al final? Que digamos: la gloria sea para el Señor. Él me sanó, Él me ayudó, Él me rescató, Él me salvó. Y que Dios reciba toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. ¿Cuánto pueden dar esa ofrenda de palma al Señor que está en medio nuestro? Yo no sé a quién el Señor le está hablando, pero ese es el tema que Dios puso en mi corazón, ¿verdad? Yo no sé qué está pasando usted en su vida, ¿verdad? Pero estoy seguro que Dios está ministrando su vida. No tenga miedo, hermano, hermana, no tengan miedo. Los planes de Dios son imparables. Ni el mismo diablo puede frenar los planes de Dios. Ni el mismo Asirio, ese rey poderoso, pudo parar los planes de Dios de que Judá no lo iba a destruir, porque ahí iba a venir el linaje de Jesús. Y si en nuestra vida algo Dios todavía quiere hacer con nosotros, ¿saben qué? Esas cosas no nos van a destruir. Vamos a llegar y le vamos a dar la gloria al Señor. Pónganse de pie, hermanos. Quiero dar un tiempecito para que le demos la gloria al Señor. Yo no sé qué está pasando usted, pero si usted tiene libertad de venir aquí delante, aquí está nuestro hermano pastor, aquí están los hermanos, vamos a orar por ustedes. Pero si ahí en su lugar, hágalo con todo su corazón. Que Dios bendiga la audiencia que nos estuvo escuchando, que Dios les bendiga ricamente. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a hablar con el Señor, hermanos y hermanas. Como les digo, yo no sé qué usted está pasando, pero Dios nos ha hablado que sus planes son imparables, que lo que